Buenos días, estimados compañeros, profesora. En el día de hoy voy a estarles conversando un poco sobre un tema introductorio dentro del área de la parasitología general, titulado Relación parásito y hospedero con el ambiente en donde se desarrolla esta interacción ecológica. Es importante comprender varios conceptos antes de aprender parasitología, por lo cual el primer tema que abordamos es un tema introductorio donde se discuten principalmente conceptos relacionados a esta área de estudio. Como podemos ver, a la relación parásito-hospedero-ambiente se le llama triada ecológica. Esto se debe a que hay tres aspectos importantes dentro de la parasitología, entre los que están el agente causal, que en el caso de parasitología vendría siendo el parásito que causa la lesión o patología al humano en este caso. El segundo concepto es el hospedero, ¿verdad?, que es el anfitrión, ¿verdad?, o receptor, que es susceptible generalmente a desarrollar una enfermedad parasitaria, y el entorno, que sería el ambiente donde se desarrolla esta interacción. Siempre que hablamos de infecciones o infestaciones donde se desarrolla una afectación directa a un hospedero, hay que tener en cuenta que esto se desarrolla dentro de un área o entorno, ¿verdad?, que tiene muchos aspectos importantes para que se dé esta patología. Entre los conceptos más importantes está lo que es parasitismo. Parasitismo no es más que la interacción ecológica donde hay dos organismos, como en todas ellas, pero en este caso uno solamente es beneficiado y el otro no recibe ningún beneficio, más bien es afectada o diezmada su salud, que en este caso sería el hospedero. Y el parásito es cualquier organismo vivo que viva a expensas de otro ser vivo, ¿verdad?, al cual no le aporta ningún beneficio, más bien le causa afectaciones tanto en salud, ¿verdad?, como relación con otros hospederos o animales y entornos donde se desarrolla esta interacción. Si hablamos de la etimología del concepto, ¿qué es lo que significa parásito? Para, etimológicamente hablando, significa alado, y cito significa alimento, es decir, es un organismo vivo que siempre va a estar al lado del alimento, ya que vive a expensas de otro, ¿verdad?, ser vivo que le suplemente esto que él necesita para poder desarrollar todos sus aspectos biológicos, ¿verdad?, llámese reproducción, ¿verdad?, transporte, ¿verdad?, e interacciones de desarrollos ecológicos. El hospedero no es más que un organismo que alberga al parásito, es decir, aquel que le da un alojamiento, ya sea parcial o permanente, dentro o sobre este organismo. ¿Por qué menciono esto de dentro o sobre? Porque existen diferentes tipos de parasitismo. Como podemos ver aquí a la mano derecha, podemos observar que hay endoparasitismo, aquellos que viven dentro de los intestinos humanos, por ejemplo, o dentro del torrente sanguíneo. Los mesoparasitismos es cuando el parásito vive parcialmente dentro, generalmente son larvas como las que pueden ver en el dibujo del centro, que ellas necesitan respirar, por lo cual el cuerpo lo tienen parcialmente introducido dentro de la piel del hospedero. Y en el caso del exoparasitismo, se habla principalmente de lo que son artrópodos, es decir, aquellos animales que se alimentan parcialmente de nosotros, es decir, necesitan subirse, consumir sangre, pero su ciclo lo desarrollan básicamente fuera del hospedero, no dentro del mismo. Los parasitosis, como les digo, tienen muchas implicaciones porque cuando la persona habla de parásito, siempre pensamos que el parásito está dentro de nosotros. Sin embargo, tenemos que pensar en la parte del ectoparasitismo, que son aquellos organismos, principalmente artrópodos, es decir, insectos, ¿verdad?, que se alimentan de sangre humana, como las pulgas, los piojos, los ácaros, ¿verdad?, lo que llamamos piojitos en nuestro haber común, ¿verdad?, o ácaros. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de parasitismo que es externo, cuando nos vamos a referir al desarrollo de una manifestación clínica, hablamos de infestación, es decir, usted puede tener una infestación de piojos, una infestación de pulgas en su casa, de garrapatas o de cualquier otro ácaro, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de endoparasitismo, estos parásitos se desarrollan dentro del cuerpo humano, ya sea en el intestino,
o en diferentes tejidos, y tejido puede ser tejido sanguíneo, tejido hepático, refiriéndose al hígado, tejido renal, refiriéndose a los riñones, tejido urogenital, refiriéndose ya sea, ¿verdad?, a la vagina, epidídimo, a diferentes órganos internos del ser humano. Y cuando desarrollamos este tipo de patología, entonces esta parasitosis se le llama una infección. Usted puede tener una infección, como ven aquí en las imágenes a la mano derecha, ¿verdad?, en la figura del centro. Giardia es un patógeno intestinal, desarrolla en el intestino delgado. Entonces usted tiene una infección con Giardia. Pero si usted habla en la última imagen, ¿verdad?, que podemos ver a la mano derecha inferior, dice Plasmodium falciparum. Este es un parásito que se desarrolla en los eritrocitos humanos. Entonces estamos hablando de una infección con Plasmodium falciparum. La relación parásito hospedero ambiente es una relación muy estrecha, ¿verdad?, y continua. ¿Por qué? Porque, como les dije, parásito depende total o parcialmente de su hospedero. Entonces, ¿por qué depende de él? Bueno, porque le aporta alimentos, algunas enzimas, ¿verdad?, ya sean digestivas o vitaminas, cofactores de enzimáticos, cofactores de crecimiento, vitaminas, que el parásito no puede producir por él mismo. Él depende básicamente de su hospedero. También está la otra parte del estímulo, ¿verdad?, o desarrollo reproductivo. Por ejemplo, en el caso de los ectoparásitos, básicamente de los mosquitos o chitras, el consumir sangre humana, ¿verdad?, el llevarse la globina, que es la proteína que está en la sangre humana, le da el estímulo para que ellos se reproduzcan, ¿verdad? Si la mosquita hembra no se alimenta de sangre, el mosquito no se puede reproducir, ¿sí? Entonces, por eso decimos que depende parcial o totalmente de su hospedero. Entonces, básicamente el éxito de un parásito no se mide porque el parásito lesione al hospedero, más bien porque se adapte a él, ¿verdad?, que se adapte, que vada a las barreras del sistema inmune, que se pueda multiplicar dentro del hospedero. El parásito que logre esto, adaptarse o integrarse al hospedero, evadiendo todos los sistemas de defensa, y que el sistema inmune no lo reconozca como algo extraño, entonces es un parásito exitoso, porque él se va a multiplicar dentro de ese hospedero y va a perpetuar su especie, es decir, va a desarrollar todo su ciclo de vida y va a poder transmitirse a otros hospederos. Sin embargo, si vemos acá a la mano derecha, cuando un parásito produce una enfermedad grave en un hospedero, ocasiona su muerte, ¿verdad? Y si el hospedero muere, entonces el parásito se queda sin hábitat, es decir, no tiene cómo vivir. Entonces el parásito fracasó, porque si tú matas al hospedero, que es el que te da tu suplemento, tu alimento, entonces tú no eres exitoso, porque no vas a poder perpetuar la especie. Entonces siempre tenemos que recordar que aunque sean seres microscópicos, unicelulares, ¿verdad?, en algunos casos como los protozoos, o multicelulares, como lo que son los helmintos, ¿verdad?, o gusanos que nos infectan intestinalmente, ellos no quieren matar a su hospedero, ¿verdad? La finalidad del parásito es poder adaptarse al sistema del hospedero, poderse reproducir, y a través de los líquidos de ese hospedero, llámese orina, llámese materia fecal, sangre, poder perpetuar su especie, es decir, poderse transmitir a otros hospederos, que es la finalidad de todo ser vivo: nacer, crecer, reproducirse, ¿verdad?, y luego fallecer, ¿sí? Pero ellos, como seres vivos, aunque sean microscópicos, cumplen con todas las funciones vitales de cualquier. Bien, aquí hay un resumen de un ciclo de vida donde podemos ver todos los tipos de hospederos. Si vemos aquí a la parte superior, vemos a los hospederos definitivos, que están señalados, ¿verdad?, con el número 1, o sea que todos los mamíferos son hospederos definitivos, ¿sí? Si vemos a los hospederos intermediarios, hace alusión al 5 y al 6, ¿verdad?, que son hospederos intermediarios, es decir, fases larvarias maduran dentro de estos hospederos. Y el último, que son el número 7, son hospederos paraténicos, es decir, sirven de refugio al parásito hasta llegar al hospedero definitivo. Quiere decir que esta infección, ¿verdad?, que es de una tenia que se llama Diphyllobotrium, llega al humano por el consumo de pescado, ¿verdad? O asimismo puede llegar a los canes, como puede llegar a animales marinos que se alimentan de peces también. Bien, también tenemos aspectos importantes en el caso, o conceptos importantes que debemos tener claro en nuestra mente
al momento de hablar de ciclos de parásitos, como lo son los reservorios y los vectores. Ambos juegan papeles importantes en el desarrollo de esta interacción ecológica, pero el reservorio, por ejemplo, es un anfitrión hospedero que mantiene al parásito viable a largo plazo. Generalmente es un animal, es decir, es de origen zoonótico, pero este animal no recibe ningún daño en esta interacción, es decir, él no desarrolla diarrea ni ningún tipo de lesión dependiendo de qué parásito sea. Aquí les pongo varios ejemplos de los que son reservorios. Está Didelphis marsupialis, que está en la literatura citado, ¿verdad? Y también para Panamá como reservorio de Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Que es el que produce la enfermedad de Chagas. Abajo tenemos a Bradypus variegatus, que es el perezoso de 2 y 3 garras, principalmente de 3 garras en este caso, ¿verdad? Que es el reservorio de Leishmania en Panamá, ¿verdad? Es el parásito que produce la enfermedad llamada leishmaniosis y que en nuestros pueblos aborígenes lo conocen como picada de bejuco o yateví, ¿sí? Y el término vector se refiere a un animal que puede transmitir la infección ya sea de forma activa, es decir, inyectando al parásito, o de forma pasiva, transportando en sus patitas, ¿verdad? O pelos los estadios parasitarios y acercándolos al hospedero susceptible. Hay dos tipos de vectores en parasitología. Como les mencioné, el mecánico sirve solo de vehículo de transporte. El que es el número uno haciendo este tipo de trabajo en ciertos tipos de enfermedades como las intestinales son las moscas, ¿verdad? Que se paran sobre la materia fecal y después vuelan y se paran en la orilla de un vaso o sobre nuestra comida, ¿verdad? Y transportan pasivamente el estadio parasitario que nos infecta. ¿Sí? No es esencial para el ciclo de vida del parásito. Ahí también juega un papel importante las cucarachas, ¿verdad? La periplaneta americana, que sabemos que invade a muchos hogares, sobre todo ahora en invierno. Ellas en sus patitas y cerdas, ¿verdad? Al caminar o entrar por los drenajes, tener acceso a aguas negras o caminar sobre la materia fecal, puede transmitir enfermedades al humano también. Y tenemos el vector biológico, que como lo dice bio, está vivo, ¿verdad? El parásito se multiplica dentro de este insecto o de este animal y se transforma, es decir, se transforma a la forma infectiva. Y es el insecto activamente, ¿verdad?, al consumir sangre que nos transmite la infección. Ahí entra el caso de, por ejemplo, los mosquitos. Culex, por ejemplo, transmite Dirofilaria immitis en Panamá, que es un gusano sanguíneo, ¿verdad? Anófeles, que es otro mosquito, transmite la malaria en Panamá. Y así también tenemos los chinches besucones, como son llamados, ¿verdad? Rognius y Triatoma, que transmiten la enfermedad de Chagas, ¿sí? Entonces es importante tener bien clara la diferencia entre un vector mecánico y uno biológico, porque dependiendo de qué enfermedad estamos hablando, asimismo podemos saber cuál de ellos es el que desempeña el papel de vector. Y por último, en esta revisión de términos, analizamos un poco de lo que es ecología y parasitosis, es decir, para que ocurra una interacción ecológica parásito-hospedero, el ambiente juega un papel importante y son estos factores ambientales, ¿verdad?, que son los que determinan la distribución, la dispersión del parásito en el espacio y en el tiempo. Por eso no podemos separar estos tres elementos. Hay un parásito, hay un hospedero, ¿verdad? Y todo esto ocurre en un entorno y ese entorno juega un papel importante en que se dé esta interacción, ¿sí? Que es la famosa triada ecológica. Entonces los factores ambientales, ¿verdad?, tanto bióticos como abióticos, influyen, ¿verdad?, de forma decisiva en que se dé, en que el parásito esté vivo en el ambiente, en que se pueda transmitir y en que finalmente pueda llegar a un hospedero y producir una enfermedad parasitaria. Entonces, al final de la clase podemos resumir que la temperatura, humedad, altitud, tipo de suelo son características del clima de una región que determinan las características de la flora y fauna que se presenten en esa región, como pueden ver aquí, como podemos observar en la imagen de la mano izquierda, ¿verdad? Y que todas estas características de clima que determinan la flora y fauna, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, afecta lo que es entonces la distribución del parásito. Entonces, cuando veamos una interacción parasitaria, no tenemos que pensar de forma aislada en que solo ocurre el parásito y el hospedero, sino que el clima juega un papel importante, ¿verdad? O todas estas
factores abióticos juegan un papel importante, ¿verdad?, para que se dé esta interacción, y que la flora y fauna de una región determinan qué insectos o animales se desarrollan en ella, y que estos animales al final se convierten en hospederos definitivos, hospederos intermediarios, ¿verdad?, de un parásito, ¿sí?, o en reservorios o en vectores. Así que realmente cuando hablamos de parasitología no tenemos que enfocarnos en el parásito en sí, ni cuál es su hospedero final, sino ver todo el entorno y cuáles son esos factores que pueden alterar esta asociación. Entonces, con esta diapositiva terminamos la revisión de los conceptos generales para poder entonces iniciar a hablar de ciclos parasitarios. Espero que haya sido de una forma enriquecedora de aprender los conceptos generales de parasitología, y espero verlos en la próxima sesión. Hasta pronto.